Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Esto es Pretextos, el lugar donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, tal como lo prometí en el video anterior, este es el número 3. eh, voy a desarrollar el género literario que quedó pendiente, que es el género dramático, ¿sí? Un género también interesante, muy, muy antiguo. Nace en Occidente. Les voy a hacer una breve reseña, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea más allá del teatro moderno, del teatro actual, del teatro de vanguardia, del existencialista, etcétera, que hay un montón. De eso hay un montón. Me gustaría poder hacerles una pequeña introducción, como para que ustedes conozcan y sepan cuál es el origen en Occidente del teatro, ¿no? No creo que sea una sorpresa que les diga que el teatro nace en Grecia, ¿sí? Los griegos, además de haber inventado la democracia, de haber inventado la filosofía, ¿sí? Todos esos grandes monumentos, empezando por el Partenón, bueno, también han inventado esto que es el género dramático, ¿sí? Realmente es una maravilla poder muchas veces pagar una entrada para ver una obra de teatro, ¿sí? Yo creo que, no sé qué piensan ustedes, ahora vuelvo a los orígenes, pero me da la sensación de que el teatro es, en general, lo digo, más allá de los griegos, es un espejo para el hombre, es una herramienta, un medio a través del cual podemos vernos, podemos ver nuestras falencias, nuestros defectos, nuestras virtudes, no sé, la ira, la arrogancia, los celos, el amor, los actos desesperados, en fin, creo que todo está ahí en algún punto, ¿no? Me refiero en general, no que todo esté ahí en una sola obra, es difícil encontrar todo en una sola obra, me parece que es absurdo en algún punto, pero dependiendo de qué obra estemos viendo en un teatro o estemos leyendo en casa, podemos encontrarnos con una serie de temas, de personajes, de situaciones en las cuales podamos vernos reflejados, ¿no? En ese sentido, hablaba del teatro como un espejo. Bueno, los griegos lo han visto, lo han considerado, lo han utilizado como un gran medio para realizar una catarsis, ¿no? Una purificación, en el caso de la tragedia, y con otros y por otros motivos, digamos, ¿no? Con otros fines, en el caso de la comedia. Hubo en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, el famoso, ya legendario, mítico diría, siglo de oro de Pericles, en el cual decía hubo cuatro grandes artistas, seguramente muchos otros menores. Eh, Hay tres que son Sófocles, Eurípides y Esquilo, que son trágicos, ¿verdad? No porque les haya ido mal en la vida, sino porque escribieron tragedias, ¿no? En ese sentido lo menciono. Han competido entre sí en diferentes certámenes artístico-literarios, podríamos decir. ¿Y por qué les nombro, por qué les menciono esto de la catarsis, es decir, la purificación? Porque de alguna manera el hecho de poder ver los errores en escena, el hecho de poder ser conscientes, ¿no? Del error, del exceso de las pasiones, muchas veces también, de alguna manera era una invitación a revisar la propia existencia, ¿no? Es decir, que de algún modo, para los griegos de antes de Cristo, el teatro está pensado no tanto como un espectáculo en sí mismo, sino como la posibilidad bueno, de lo que mencioné antes, ¿no? De purificarse. Eso en cuanto a la tragedia, ¿no? Hay un comediógrafo muy famoso que después fue copiado, fue imitado, ¿no? Por los latinos, por Roma, digamos, y bueno, y por otros autores también, que se llama Aristófanes, ¿sí? Así que esos cuatro grandes nombres cubren de gloria lo que es el origen del teatro en Grecia, ¿sí? Brevemente, no es mi intención
extenderme demasiado en los orígenes, quiero destacar, quiero nombrar eh, dos o tres características que distinguen la tragedia de la comedia, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de tragedia, no sé qué imaginan ustedes cuando alguien nombra la palabra tragedia, pero en general encontramos una trama seria, los asuntos son graves y suele haber en la tragedia la muerte o la desaparición de algunos personajes, ¿sí? El lenguaje suele ser poético y elevado, ¿no? No más, uno no tiene que ir muy lejos, ¿no? Si cualquiera de ustedes tiene una buena edición, una buena traducción de Edipo Rey, puede leer las primeras páginas y va a advertir, como me pasó a mí hace unos cuantos años atrás, que Sófocles parece más que dramaturgo poeta por el elevado tono del discurso, ¿sí? Por las palabras que utiliza, cómo las combina, ¿no? Los efectos estéticos que logra a través de su prosa. Y sin embargo estamos leyendo una obra dramática, no necesariamente, por mucha prosa poética que encontremos allí, deberíamos calificarla como dramática y no lírica, ¿sí? Es una obra de teatro. Eh, Luego tenemos los personajes, ¿no? Entonces tenemos el asunto, por un lado, y el lenguaje elevado, y ahora tenemos los personajes. Los personajes suelen ser, y creo que ya lo dije en el ejemplo, esta obra se llama Edipo Rey. Bueno, se llama Edipo Rey, como es ya clásico en la literatura, nombrar a la obra, ¿no? Como su personaje principal. Lo hizo Gustavo Flaubert en Madame Bovary, lo hizo Cervantes en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y sospecho que lo seguirán haciendo aquellas personas que continúen explorando la literatura. Y entonces ahí tenemos la primera clave. Fíjense, los personajes principales, no digo que todos, los principales, suelen ser también, como en lenguaje, personajes elevados, reyes, monarcas, príncipes, princesas, regentes que tienen el poder de la ciudad, ¿no? Que de alguna manera manejan los asuntos del Estado. Por supuesto que en una obra hay más de tres o cuatro personajes, ¿no? Los reyes tienen sus súbditos, tienen sus ayudantes, sus cocineros, sus cocheros, en fin, los guardias del palacio, ¿sí? Si lo pensamos a un nivel más macro, más grande, pero digamos que la acción se centra y se concentra en lo que le ocurre a estos personajes principales. Y como la concepción griega de lo sagrado es politeísta, ¿cómo es la relación justamente entre arriba y abajo, entre el cielo y la tierra, entre Zeus, por ejemplo, o Apolo y Edipo Rey? ¿Mm? Eso es algo se puede llegar a percibir ya en las primeras páginas, ¿no? Por no decir casi en la primera situación. No les quiero spoilear nada, así que aquellos que quieran leerla, bueno, están más que invitados a hacerlo. Bien, esto entonces con respecto a la tragedia, ¿sí? Así que tenemos una obra de carácter grave, con un discurso de tono elevado, poético, y con unos personajes principales que suelen ser aquellos que nuclean, ¿no? El punto más fuerte, ¿no? El tronco, digamos así, de la trama, ¿sí? De la trama dramática en este caso. Bueno, la comedia es otra cosa, ¿no? Si con la tragedia sufrimos, nos tensamos, salimos nerviosos de la sala, con la comedia nos distendemos, ¿no? Cuando alguien dice comedia, yo imagino, no sé, la carcajada, la risa, el juego de palabras que causa, ¿no? El efecto de un chiste, de una broma, ¿no? De un chascarrillo. Bueno, esa es justamente la idea de escribir una, una comedia, ¿no? Que la gente se ría, ¿no? Que más allá del malentendido que se ve sobre el escenario, el efecto sea justamente la risotada, la carcajada. Digamos entonces que si la tragedia carga las tintas nuestras, internas, en cuanto a lo que sentimos,
porque es grave, es pesada, ¿no? Es monolítica, es mastodóntica, llamémosle así. Para poner una otra metáfora, podríamos decir que la comedia es liviana como, no sé, la pluma de un ave, ¿no? Que va cayendo desde cierta altura y se deposita suavemente en el piso. Bien, la comedia tiene un lenguaje muchas veces procaz, a veces rayando el insulto y diríamos ciertos usos del lenguaje no apropiados para dentro del aula, para que se comprenda bien. Y los personajes no son en este caso demasiado elevados en cuanto a su extracto social, ¿sí? Bueno, y como dije antes, si la idea es hacer reír, qué mejor que proponer, no sé, un soldado que no quiere ir a la guerra a pelear, o un esclavo que se subleva frente al amo, ¿no? Y le hace la vida imposible. Bueno, esos son de alguna manera algunos de los elementos que podemos encontrar, ¿no? En la comedia más antigua. Tanto comedia como tragedia son textos que han sido escritos para ser representados. Este es el alma digo, de el teatro, ¿sí? No significa que si voy a la librería y compro, no sé, Romeo y Julieta para leer en mi casa, no estoy leyendo teatro. Sí, por supuesto que estoy leyendo teatro, pero el teatro nació para ser representado, a eso me refiero. Para esto necesita, por supuesto, un concurso de gente, ¿sí? Es un proyecto colectivo, como le digo a mis estudiantes en el aula, un poco como el cine. Uno se queda a veces con que, no sé, tal actor o tal actriz se lució en tal escena. Sí, pero no consideramos a veces toda la cantidad de personas enorme que hay detrás de esa escena. No de la película completa, solo de esa escena. Bueno, en el teatro ocurre algo similar. Y entonces tenemos los actores y las actrices. Voy a nombrar algunos elementos, ¿no? Que componen la totalidad del teatro. Tenemos los actores y las actrices, tenemos un director o directora que va haciendo los ensayos, que va sugiriendo algunos cambios, algunas mejoras, algunas modificaciones. Tenemos el sonidista, tenemos el vestuarista, tenemos el maquillador, tenemos alguien que se encarga de hacer la escenografía, ¿sí? Por ejemplo, si la acción transcurre en un aula, cuando se corre el telón, ¿qué tengo que observar? Una pizarra en el fondo, un docente sentado detrás de un escritorio, por ejemplo, una fila de bancos y dos o tres actores o actrices que son la clase. Perfecto, entonces yo tengo que lograr la ilusión de que esos actores no son personas que prestan su cuerpo y su voz a un personaje, sino que tenemos que estar viendo, cuando se corre el telón, ya la escena y además a los personajes interactuando entre sí. Esa es un poco la magia del teatro, ¿sí? A diferencia del cine, el cine se graba, se filma, se edita y ya queda la película hecha, yo la puedo ver cuando quiera. El teatro tiene esa magia, ¿sí? Todo ocurre en ese momento. Podemos decirlo también con una metáfora, como leí por allí alguna vez, me gustó y se las obsequio. Eh, Tanto los actores como el público respiran el mismo aire, ¿sí? Tan así es el teatro, ¿no? Tan único, tan irrepetible. Bueno, solo para concluir, el teatro tiene también algunas características que lo distinguen de los otros dos géneros. Por ejemplo, suele ser un texto que se divide en actos, ¿sí? Esos actos tienen escenas y esas escenas suelen tener cuadros. No siempre, depende esto a veces del autor, ¿sí? Depende de cómo piensa su propia obra de teatro. Y además de la tragedia y la comedia antiguas, también podemos incluir, no sé, el vodevil, el género chico, podemos incluir, no sé, un drama, ¿sí? Eso como subgéneros, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue otra presentación de pretextos. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos la próxima.